Hola, buenos días hermanos. Buenos días hermanos. Ahí sí. Eh, bueno, mis hermanos, gracias nuevamente por la oportunidad de poder pararme frente a ustedes. Gracias por haberse dado cita un domingo más a la congregación. Y como hablaba nuestro hermano Carlos en el estudio, hemos de reconocer que hemos venido con el único afán de mostrarnos como ofrenda viva. ¿Ya? Y eso es algo que tenemos que destacar. Y bueno, en esta mañana, mis hermanos, quisiera hablar acerca de un tema. Eh, nosotros vivimos en una ciudad que es un poquito peligrosa, ¿verdad? Un poquito nomás. ¿Ya? Es algo que no es novedoso. Ciertamente para nosotros, lastimosamente, la forma de vivir o el riesgo en el que se vive aquí en esta ciudad se ha vuelto de cierta manera algo normal, ¿ya? Anteriormente, si veíamos que alguien había sido asesinado, qué sé yo, había sido asaltado, muchas cosas, antes nos sorprendíamos un poco, ¿ya? Ahora, en este tiempo, generalmente ya no nos asombramos por eso. Es más, nosotros preguntamos, ¿cuántos murieron hoy? Ya llevamos esa cuenta. Bueno, ayer fueron 7, la semana pasada tantos, esta semana ¿cuántos serán? Entonces, de cierta forma se vuelve una normalidad para nosotros. Y hay algo que nosotros tenemos que entender en cuanto a esto que está pasando, hermanos, que sobre todo lo que está pasando en esta ciudad, o sobre todo lo que puede pasar en nuestras vidas, tenemos que entender que Dios está en medio de todo. Probablemente hay circunstancias que nosotros no vamos a entender y no vamos a saber por qué sucede. Y en nuestra cabeza vamos a preguntarnos por qué Dios permite cierta cosa y cierta no. Pero tenemos que saber que Dios tiene el control de todo. Veamos por favor al libro de Daniel capítulo 4 versículo 35. El libro de Daniel capítulo 4 versículos 35, por favor. Yo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. ¿Ya? Si lo encontraron, me pueden seguir y si no, pueden escuchar. El versículo 35 dice así: todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Nuevamente, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Hace una pregunta. ¿Qué nos está enseñando este texto, mis hermanos? Nos está enseñando dos verdades. Dice, la primera verdad es que Dios tiene el control de absolutamente todo. No hay nada, hermanos, no hay nada que sobrepasa la decisión de Él. No hay nada. Hermanos, todo lo que sucede aquí en la tierra con nuestras vidas, con lo que pasa delante de la sociedad, Dios tiene o Dios está mirando. Dios sabe. Dios tiene el control de absolutamente
todo. Porque el versículo dice, Él hace lo que quiere entre quienes, dice, entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nada se escapa a lo que Dios desea. Y la segunda verdad es que nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? ¿Qué nos hace entender? Que ninguno de nosotros, ni de lo que nosotros hagamos, puede frustrar un plan de Dios. No hay nada, hermanos, que nosotros podamos hacer para hacer cambiar de opinión a Dios. Si Dios ha decidido que suceda algo en nuestras vidas, eso va a pasar. No hay manera, dice, no hay quien le diga por qué haces esto o por qué haces aquello. En este texto nosotros podemos enfrascar una sola palabra. Esa palabra sería soberanía. Un Dios soberano. ¿Qué significa un Dios soberano? La palabra soberano quiere decir que no hay nadie por encima de Dios. No hay nadie que tenga más poder, más autoridad, o sea, más grande que Dios. Por ende, al Dios ser el más grande, el más poderoso y el único, obviamente, nadie le puede decir, ¿por qué haces esto? ¿Y por qué no haces lo otro? En este texto se enfrasca la soberanía de Dios. Dice, Él hace lo que quiere con los ángeles, con los seres humanos. Y nadie puede detenerlo. Ni preguntarle, dice, ¿por qué haces esto? ¿O por qué haces aquello? Eso es soberanía de Dios. Pero ciertamente si nosotros leemos el título y decimos, Dios hace lo que quiere, nosotros podemos decir, nosotros podemos pensar, qué feo, tenemos un Dios autoritario. Porque esa es la forma en que nosotros vemos. Cuando nosotros nos dicen, haz lo que quieras, nos lo dicen ¿de qué forma? De una mala forma. Muchas veces es como una advertencia. Cuando nos dicen, haz lo que quieras. Pero Dios no es así. Para nosotros entender que Dios hace lo que quiere, tenemos que entender también otro atributo de Dios, que Dios es un Dios soberano, sí. Pero tenemos que entender también que Dios es un Dios bueno y un Dios de amor. Entonces, unido a que Dios es un Dios soberano, un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios benevolente, ¿qué significa? Que todo lo que Dios haga es por nuestro bien, aunque nosotros lo veamos como mal. Eso es la soberanía de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros entendemos que Dios puede hacer lo que quiere, nosotros como seres humanos, ¿qué hacemos? Pedirle y rogarle a Dios muchas veces. Nosotros, como dije al principio, en esta sociedad, en esta ciudad en la que estamos viviendo, pasamos por diferentes circunstancias de la vida. ¿Y qué hacemos nosotros? Pedirle a Dios. Eso es lo que nosotros podemos hacer, decirle, Dios, ayúdame en esta circunstancia. Dios, no permitas esto. Dios, permite que esto suceda. Pero Dios en su soberanía, Él nos va a dar una respuesta. Y de parte de Dios, nosotros podemos ver dos respuestas. Sí o no. Y nosotros tenemos que aceptar esa respuesta. Vámonos al libro de Lucas, por favor. Al libro de Lucas, capítulo 5. Libro de Lucas, capítulo 5, versículos 12 y 13. Libro de Lucas, capítulo 5, versículos 12 y 13. Aquí vamos a ver una circunstancia en la cual Jesús le dijo que sí
a una persona. El libro de Lucas capítulo 5 versículos 12 y 13 dice así: Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces extendió él la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Al instante la lepra se fue de él y él le mandó que no le dijera a nadie. Muy bien, aquí vemos un hombre que estaba lleno de lepra, ¿verdad? Este hombre vivía en un contexto en el cual la lepra era una enfermedad incurable, ¿ya? Era una enfermedad incurable y era una enfermedad que estaba atribuida a ¿qué cosa? Al castigo de Dios. Toda persona que tenía lepra en aquel entonces se decía que era una persona que había sido castigada por Dios. El tener lepra era sinónimo de maldición de parte de Dios. Entonces este hombre dice, se acerca ante Dios y miremos lo que le dice. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Aquí este hombre le está diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Si quieres, puedes sanar. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros le hemos rogado a Dios que si Él quiere, nos sana? ¿Cuántas veces? Muchas veces. ¿Cuántas veces Dios nos ha contestado que sí? Yo creo que muchas, porque todos estamos aquí, ¿verdad? Dios nos ha contestado, quiero, sé limpio. Y miremos que este hombre no le está diciendo, puedes, no está dudando de su poder, no está dudando de que él pueda sanarlo, de que Jesús tenga la capacidad de sanarlo, sino que está diciendo con su afirmación, si quieres. Está apelando ¿a qué? A su voluntad, hermano, no a su poder. Este hombre sabe que él le puede sanar, pero ¿qué le está diciendo? Si quieres, sáname. Eso es apegarse ¿a qué cosa? A lo que Dios desea. Nosotros, hermanos, conocemos a un Dios que es todopoderoso, ¿verdad? ¿Hemos visto el poder de Dios en nuestras vidas? Muchas veces. ¿Dudamos del poder de Dios? ¿Qué pasó? ¿Dudamos del poder de Dios? No. Sabemos que Dios es bueno, que Dios es poderoso, que Dios me puede ayudar, que Dios me puede sanar, que Dios está conmigo en todo momento. Sabemos eso. Pero ¿qué pasa muchas veces? Según este texto y según el texto, hay veces que Dios no quiere sanarnos. O hay veces que Dios sí quiere sanarnos. Y nos da lo que nosotros le pedimos. En este caso, ¿qué le dijo? Sí quiero. E instantáneamente quedó sanado. Hermanos, ¿cuántas veces nuevamente nosotros hemos estado en una circunstancia tan difícil que le hemos rogado a Dios, ayúdame, Señor? Yo sé que lo que más nos aterra a nosotros, los seres humanos, son en muchos casos la salud y en otros casos las deudas. Nos aprietan, nos ajustan. Y le hemos dicho, Señor, ayúdame, Señor, por favor, no he podido conseguir. Y cuando Dios dice que sí, hermano, usted no se explica, pero llega alguien y te dice, ve, cierto, me había olvidado. Tú me habías prestado hace tiempo, ahorita me acordé, toma. Esa persona viene de parte de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios te escuchó y te dijo, sí, te voy a ayudar. Y te ayuda. Hay muchas personas que han estado al límite muchas veces de perder una extremidad en su cuerpo. Aquí dentro de la iglesia hay muchos casos así, que han estado al límite ya que le han dicho, ¿sabe qué? Vaya nomás, no hay más respuesta médicamente hablando.
Y la iglesia, los hermanos oran. Y esa persona al poco tiempo, ¿qué pasa? Dios le dice sí. Y esa persona se sana, hermano. Se cura. Porque, hermano, cuando Dios dice sí, no importa aunque el médico te diga, no te voy a sanar, no hay nada más que hacer. Si Dios dice que sí, inmediatamente vas a quedar sano. Si Dios dice que sí te va a ayudar cuando no puedes pagar algo, cuando hay algo en tu familia, algún problema, si Dios dice que sí, eso se va a resolver, hermano. Y probablemente algunos digan, bueno, yo no creo. Y muchos digamos que sí. Porque muchos hemos visto eso de parte de Dios. Entonces, lo más bonito es recibir un sí de parte de Dios. Yo recuerdo que los jóvenes generalmente sufrimos porque es por conseguir un trabajo. Hermano, yo recuerdo que alguna vez fui a solicitar un trabajo y no solo vas tú, sino que van más personas. Y a veces uno va al lado de otra persona y le dice, y se queda mirando, y uno recién graduado, y al lado hay uno que ya ha tenido experiencia, ya ha trabajado aquí, ya ha trabajado allá. Uno dice, dice, ya le dieron ese trabajo a él. Y uno piensa así. Pero si Dios dice que sí, aunque el otro tenga mayor experiencia, ¿a quién le van a llamar? A mí y a usted. ¿Por qué? Porque Dios dijo que sí. No hay mayor respuesta, hermano. Si usted se pone a analizar y dice, no, pero el de acá tiene más experiencia, el de acá tiene lo demás. ¿Por qué Dios me escogió a mí? Porque Dios lo quiso. Dios lo quiso, hermano. Y eso es lo más bonito de recibir un sí de parte de Dios. Que sea como sea, vuelvo y repito, no importa la circunstancia, no importa el momento, no importa el lugar. Si Dios dice que sí, te va a llegar lo que estás pidiendo. Pero este hombre, al decirle, si quieres, sáname, ¿a qué estaba expuesto? A que Dios le diga que no. ¿Verdad o no? Si este hombre le dice, Señor, si quieres, sáname, ¿qué le está diciendo? Señor, que sea tu voluntad. ¿Qué pasaba si el Señor le decía no? ¿Qué pasaba? Obviamente no quedaba sano. Entonces, hermanos, cuando nosotros le decimos a Dios, Señor, si tú quieres, ayúdame o sáname, estamos bajo tu voluntad. ¿Qué le estamos diciendo? Que si Dios me dice que sí, muchas gracias. Pero si Dios me dice que no, gracias también. Y eso es lo difícil, hermano, en nuestra vida cristiana, enfrentarnos al no. Porque generalmente Dios nos dice que sí. Muchas veces Dios nos dice que sí. Pero hermano, hay muchas veces que Dios nos dice no. Y vamos a ver dos ejemplos en cuanto a Dios dijo que no. Vámonos al libro. Un momentito. Vámonos al libro de Segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos 7 y 8. Segunda de Corintios capítulo 12. 7 y 8. Dice así la palabra de Dios. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto,
de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí vemos un no de parte de Dios. ¿Qué estaba pasando con el apóstol Pablo? El apóstol Pablo dice, y él expresa claramente que él o Dios le dijo que no a una petición que se la hizo por 3 veces. ¿Cuál era esa petición? Que le quitase ese aguijón o esa dolencia que el apóstol Pablo tenía. Muchas personas dicen que el apóstol Pablo lo que tenía él en su cuerpo era un dolor de dolores fuertes de cabeza que le afectaban su visión. Muchos dicen eso. Otros dicen que probablemente lo que el apóstol Pablo era tenía epilepsia. Epilepsia también dice que no le permitía muchas veces realizar una labor. Y el apóstol Pablo, ¿qué le dice a Dios? Dice, Señor, quítame, dice, este aguijón. Pero a la vez, él reconoce que se le fue dado este aguijón por una razón. ¿Por qué? Según este versículo, según el versículo 7 dice, para que lo que en mí ve y oye de mí, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. En otra versión habla, dice, para que no me volviera orgulloso, dice en otra versión. ¿Por qué Dios le dijo que no? Porque si Dios se lo quitaba, ¿qué dice? Él se iba a volver orgulloso. Y nosotros vemos que el mismo apóstol Pablo, en este mismo libro de Corintios, él dice, si hay algo de lo que yo me pueda enorgullecer, yo sí tengo. Dice, porque Dios mismo o Jesús mismo a mí me ha llamado. Yo hago muchas cosas, he predicado, he pasado muchas cosas, entonces ¿de qué enorgullecerme? Yo sí tengo, dice el apóstol Pablo. Recordemos de dónde vino el apóstol Pablo. Era un hombre que tenía mucha educación y por ende tenía mucho dinero. Era un hombre que tenía una buena posición económica. Entonces él dice, si yo tuviera que enorgullecerme, sí, tendría por qué enorgullecerme, pero no lo voy a hacer. Y para ayudarme a que no sea un orgulloso, ¿qué hizo Dios? Le puso un aguijón. Hermano, muchas veces nosotros le pedimos a Dios que nos sane, que nos cure y que nos ayude, y Dios no lo hace. ¿Por qué? Porque probablemente Él como un padre sabe que lo más correcto para nosotros en ese momento es un no. Hermano, muchas veces nosotros con tan poco nos enorgullecemos. Con tan poco nos enorgullecemos, hermano. Uno, ¿cómo se siente cuando le pagan su sueldo? Algo que es nada, hermano. ¿Cómo se siente? A veces uno dice, ay, tengo plata, dice, yo puedo comprar lo que sea ahorita. Con tan poco, hermano. Hermano, imagínense ahorita, aquí, seamos sinceros, tenemos muchas necesidades, ¿verdad? Tenemos muchas necesidades. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, quisiéramos más dinero en la cuenta? Amén. ¿Cuántos quisiéramos más salud de la que ya tenemos? Amén. Pero hermano, te voy a hacer una pregunta. Si Dios te diera todo el dinero que tú necesitas o que el dinero que tú quieres y la salud que tú quieres, ¿tú estarías aquí? ¿Dónde estarías? En la playa, hermano. Alquilando una sombrilla de esas que valen 5, 10 dólares. Cuando tienes plata, hermano, te dicen, ¿cuánto vale la sombrilla? 10 dólares. Ah, no pasa nada. Pero cuando no tienes, ¿quiere una sombrilla, jefe? No, no hay nomás, deje nomás. En la arenita nomás. Hay que ser sinceros, hermano. Si Dios nos diera todo lo que nosotros pedimos, hermano, no estuviéramos aquí.
Porque nosotros nos volvemos orgullosos, hermano. Dejamos de depender de Dios y empezamos a depender solo en nosotros y lo que manda nuestro bolsillo. Y en este caso, el pedido del apóstol Pablo era muy noble, hermano. Probablemente él dijo, yo si no tuviera este aguijón, yo pudiera predicar más. No podemos ver así, pero a la vez él reconoce que le fue dado ¿para qué? Para que no fuese orgulloso. Y muchas veces eso pasa con nosotros, hermano. Recibimos un no de parte de Dios. Porque si Dios nos da lo que nosotros pedimos, lo dejamos de seguir inmediatamente. ¿Ha pasado eso en nuestras vidas? Sí. ¿Qué tiene más gloria, hermano? ¿Venir a la congregación cuando tienes plata, cuando estás bien de salud o cuando vienes enfermo? Cuando vienes enfermo, hermano. Cuando estás con buena salud y tienes dinero, ¿qué es lo primero que hacemos? Vámonos de paseo, ya que hay platita, vámonos. Aquí hay hermanos que vienen enfermos. Aquí hay hermanos que a veces no pueden ni caminar, pero vienen acá. Y el apóstol Pablo dice, en otra versión, la versión Nueva Traducción dice, el versículo 8, en 3 ocasiones distintas dice, le supliqué al Señor que me la quitara. El 9, cada vez me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Mi poder actúa mejor en la debilidad. ¿Qué significa eso? Vuelvo y repito. ¿Qué tiene más gloria, mi hermano? ¿Venir sano o venir enfermo a la congregación? Venir enfermo, hermano. Aquí tenemos al hermano Víctor. Perdón, mi hermano, que le tome de ejemplo. El hermano sufre de sus rodillas. Pero el hermano todos los domingos está aquí, hermano. Y uno puede ver que el hermano, a pesar de que tiene una dolencia en su cuerpo, él está aquí. Eso tiene más gloria, mi hermano, que venir cuando todo está bien. No digo que no vengan, vengan siempre, vengamos siempre. Pero cuando no puedes levantarte, cuando te duele el cuerpo, cuando no puedes más, ahí es cuando más nosotros debemos venir a la iglesia. Eso tiene más gloria, hermano. ¿Cuántos nosotros hemos pasado una semana terrible? A veces el desánimo nos quiere ganar. Pero ¿qué tiene más gloria, hermano? Estar aquí, alabando y dándole el lugar que Dios merece. A veces, con una pequeña gripe, algo me duele y ya no queremos venir. Es ahí cuando nosotros tenemos que venir con mayor razón. Y eso es lo que significa, o eso es lo que quiere decir, dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa en la debilidad. Hermano, la debilidad que usted sienta, el dolor que usted sienta, es algo que nos debe a nosotros motivar a seguir adelante. Dios usó a personas que de alguna forma tenían ciertas debilidades. No eran personas perfectas, pero Dios aún así los utilizó. Ejemplo es Moisés. Recuerden, ¿cómo dice la escritura que era Moisés en cuanto a su habla? Nosotros decimos tartamudo, pero en la Biblia dice que él era tardo de lengua, dice. Nosotros podemos decir, bueno, no sabía hablar bien este Moisés. Se ponía nervioso y tartamudeado. Pero Dios le usó. Dios le usó. Entonces, mi hermano, la debilidad del cuerpo no es un pretexto para alejarse de Dios. Más bien debe ser una motivación para seguir adelante. Aunque Dios te diga que no, y no te sane, no te cure, no te dé lo que tú pides en ese momento, tenemos que seguir adelante. Recuerda esta frase. Mi poder actúa mejor en la debilidad.
Y el siguiente, Deuteronomio 3, 23 al 28, por favor. El libro de Deuteronomio, capítulo 3, versículos del 23 al 28. Aquí vamos a ver una circunstancia en la cual Dios le dijo que no a Moisés. Dice en esta versión, en aquel tiempo le rogué al Señor, oh Señor soberano, a mí, tu siervo, recién has comenzado a mostrar tu grandeza y la fuerza de tu mano. ¿Acaso hay otro Dios en el cielo o en la tierra que pueda hacer cosas tan grandes y poderosas como las haces tú? Te pido, por favor, que me permitas cruzar el Jordán para ver esa tierra maravillosa que hay del otro lado, la bella zona montañosa y los montes del Líbano. Pero el Señor estaba enojado conmigo por culpa de ustedes y no quiso escuchar. Ya basta, exclamó. Ni una sola palabra más sobre ese asunto. Pero sube a la cima del monte Pisgah y mira la tierra en todas las direcciones. Mírala bien, pero no cruzarás el río Jordán. Por lo tanto, encarga a Josué y dale ánimo y fuerza para que él guíe, porque él guiará al pueblo en el cruce del Jordán. Les dará como posesión toda la tierra que ahora ves frente a ti. ¿Quién era el apóstol Pablo? El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, ¿quién es? Es el escritor de más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Un hombre correcto, un hombre perfecto, un hombre que luchaba por cada día estar al servicio de Dios. Y le dijo, Señor, quítame este aguijón. ¿Y qué le dijo Dios? No. ¿Quién era Moisés? Dios lo utilizó para liberar a su pueblo, para hacer milagros extraordinarios para la liberación de su pueblo. Y llegó un momento en que la gente decía, Moisés dice, tenemos sed, danos agua. Moisés se acerca a Dios y le dice, Dios, el pueblo tiene sed. ¿Qué dijo Dios? Háblale a la roca. Háblale a la roca y saldrá agua. Entonces Moisés va. ¿Y qué hace Moisés? Le golpea a la roca y salió el agua. ¿Pero qué pasó? Dios se enojó. Dios se enojó con Moisés. Y usted va a decir, pobrecito nomás. Por eso nomás. Y no es el hecho de golpear o no golpear, hermano. ¿Cuál fue el hecho como tal? La desobediencia. Moisés, después de todo lo que hizo, por mano de Dios, obviamente, por su pueblo, ¿qué le está diciendo Dios, Moisés a Dios? Dios dice, tú eres grande, poderoso, soberano, eres excelente, eres el más grande. Pero te voy a pedir un favorcito, Dios, déjame cruzar. ¿Y qué le dijo Dios? Basta, no quiero saber del tema. Y más bien dice, instrúyelo a él, que él va a pasar. Tú no vas a pasar. Tú solo súbete allá a ese monte y si quieres mira desde allá. Y no entró. Y no entró Moisés. ¿Por qué muchas veces nosotros no recibimos lo que pedimos, mi hermano? Porque somos desobedientes. Porque no actuamos bien delante de Dios. Muchas veces nosotros pedimos, pero no obedecemos. Y hay veces que son cosas tan sencillas que nosotros no las hacemos. ¿Y qué nosotros podemos ver aquí? Que Dios muchas veces nos dice que no, pero con la finalidad de ¿qué? De enseñarnos una lección, hermanos. Hay veces que necesitamos aprender una lección. ¿Y cuál es esa lección? Obediencia. Eso necesitamos aprender. Entonces Dios nos dice que no en esta ocasión también. Y para concluir,
Vámonos al libro de Jeremías, por favor. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dice así: porque yo sé los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para darles porvenir y esperanza. ¿Qué nos quiere decir este versículo, hermano? Si Dios te dice que sí, es para un plan de bien. Y si Dios te dice que no, es el mismo plan para bien. Si Dios te da lo que pide, gracias a Dios. Y si Dios te dice que no a lo que has pedido, gracias a Dios. No importa la circunstancia, hermano, que estemos pasando. No importa el pedido que nosotros le estemos haciendo a Dios. La respuesta de Dios es la más correcta y va de acuerdo a un plan. Dice, porque sé yo los planes que tengo acerca de ustedes, dice el Señor, planes de bienestar. Dios es nuestro Padre. Hermano, acuérdese cuántas veces usted, cuando era niño, le pidió cosas a su padre y su padre le dijo que no. ¿En ese momento lo pudo entender? No. ¿Cuándo entiende que sus padres tuvieron que tomar cierta decisión en cuanto a su vida? Ahora que es padre. ¿Cuánto tiempo le tomó? Muchos años. Probablemente el no de Dios ahora usted no lo va a entender, pero probablemente lo entienda muchos años después. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre y todos sus planes para nosotros son planes de bienestar. Aunque sea difícil de aceptar, aunque dentro de su plan sea nunca ser sanado, aunque dentro de su plan sea que quizá lleguemos a la tumba con esa enfermedad, Dios lo quiso así y estaba dentro de su plan. Tenemos que pensar que no todo es en torno a nuestra vida. Todo depende de lo que Dios desee. ¿Y qué es lo que Dios más quiso para nosotros? ¿Que estemos prósperos y que estemos bien sanos? No. ¿Qué es lo principal que Dios desea para nosotros? Nuestra salvación, hermano. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Nuestra salvación antes que una buena vida aquí en esta tierra. No digo que no hay que pedir por eso, pidamos, sigamos adelante, luchemos. Pero principalmente enfoquémonos en qué cosa, en nuestra salvación. Que eso es lo que nos va a llevar a una eternidad con Dios. Aquí la vida es muy pasajera, hermano. El poco dolor o lo que nosotros sintamos es muy poco a comparado a una eternidad. Según la Escritura, el promedio de vida es 70 años. Y los más robustos, 80. Es muy poco tiempo, hermano. Regrese a ver atrás. Ahorita, ¿cuántos años tiene? Regrese a ver atrás. ¿Qué tan rápido ha pasado el tiempo? Aprovechemos el tiempo, hermanos, y enfoquémonos en qué cosa. En la eternidad, en el cielo, más que lo que hay aquí. Gracias, mis hermanos. Dios les bendiga.